Pues buenas tardes, vamos a comenzar porque la mesa redonda, que es cuadrada, pero hacemos la abstracción de que es redonda, sobre este tema de vida y familia. Esto a mí me recuerda, cuando estudiaba teología, Dios uno y trino, un examen, había dos preguntas a elegir una. Primera pregunta, Dios en el Antiguo Testamento. Segunda, Dios en el Nuevo Testamento. Así que, bueno, pues ahí dicen, vida y familia. Hala, pues vamos a ello. Así que tienen mucha libertad los ponentes de la mesa de abordar esta cuestión, pues como ellos la entiendan o quieran presentarla, les parezca más interesante. Habíamos pensado conceder a cada uno de los ponentes 20 minutos de una primera exposición para después poder comenzar un diálogo abierto, tanto en la mesa como en los que estamos aquí presentes. Y al final daremos lugar a las lecturas de las comunicaciones. Hay 11 comunicaciones que serán lecturas muy breves de las comunicaciones. Veían en el programa que estaba previsto que estuviera Francesco D'Agostino, pero desgraciadamente hace unos días tuvo un accidente de tráfico. Y entonces está convaleciente y le era imposible viajar en avión, le era imposible venir. Y esto ha ocurrido hace 4 o 5 días. Por tanto, don Francesco pues excusa su asistencia por motivos mayores y doña Carmen Sánchez Maillo, la profesora Carmen Sánchez Maillo, pues gustosamente ha aceptado en el último momento poder cubrir pues esta carencia. Doña Carmen Sánchez está casada, madre de 4 hijos, estudió en esta universidad, por tanto está en el alma mater, es doctora en Derecho y profesora adjunta de Teoría y Filosofía del Derecho aquí en esta universidad. Desde 2011 es secretaria académica del Instituto CEU de Estudios de la Familia. Ha dirigido un proyecto de investigación titulado Ideología de Género, una mirada crítica y pluridisciplinar a la luz de la antropología diferencial, en la que colaboraron 20 profesores de esta universidad. Sus líneas de investigación y trabajo versan sobre el autor Juan de Solórzano Pereira, los justos títulos, la ley natural, la ley, el concepto de naturaleza, la ideología de género que ya hemos comentado, y matrimonio y familia. Tiene diversas publicaciones, numerosas publicaciones. Simplemente enuncio algunas de ellas. La familia, el lugar natural del ejemplo educativo, la ideología de género en los libros de texto de la asignatura de Educación para la Ciudadanía, acerca del valor de la ley, la deconstrucción familiar, la diferencia prohibida, la familia educadora del ser humano, las negaciones de lo humano presentes en la ideología de género, matrimonio y familia en España, crónica de una disolución anunciada. Bueno, pues agradecemos a doña Carmen su extensa labor investigadora y también el que haya aceptado en último momento poder hacer su aportación a esta mesa y a este diálogo que vamos a tener esta tarde. Pues le damos a ella la palabra y en unos 20 minutos nos hará esta primera exposición que dará después lugar también al diálogo y al debate. Bueno, pues para mí es un placer compartir esta mesa con las personas que me acompañan y efectivamente sucedió lo que les ha contado el señor don Mario Iceta, obispo de Bilbao, que hace unos días me llamaron por el accidente de tráfico de D'Agostino y yo en un primer momento pensé, Dios mío, yo no puedo sustituir yo a un profesor como D'Agostino, como yo puedo tratar de decir algo esta tarde y espero que les sea de ayuda y de una cierta reflexión y que luego podamos tener un coloquio y un diálogo entre nosotros que puede ser muy interesante. Así que para mí es un placer compartir la mesa con las personas que me acompañan y con todos ustedes, a quienes les agradezco que estén aquí. Y como digo, pues confío en poder decir algo que sea de ayuda para todos. La mesa lleva por título, como saben, Vida y Familia, y efectivamente es muy difícil poder decir algo nuevo sobre estas realidades. Quiero comenzar con una cita, por lo expresiva que es y porque conecta muy bien los dos temas que se ponen en juego en esta mesa, que son la vida y la familia. Es una cita del profesor Sánchez Cámara que dice lo siguiente: el hombre es un ser familiar. Allí donde haya hombre hay familia. Es la única institución imprescindible.
El hombre ha intentado prescindir de casi todo, incluso ha ensayado con muy escaso éxito suprimir el poder político, pero de lo que no puede prescindir es de la familia, porque es la institución de la vida. Agredir a la familia es agredir a la vida. Despreciar a la familia es despreciar a la vida. La familia es la institución de la vida. Si nos asomamos por un momento, en cambio, al perfil de la situación actual, del que se nos ha hablado mucho en la inauguración que acabamos de presenciar, nos surge una pregunta. ¿Están la vida y la familia siendo agredidas hoy? ¿Cuál es el estado de la cuestión? Nos ha dicho muchísimos datos, muchísimas cifras el exministro de Justicia, don Alberto Ruiz Gallardón. Yo tenía aquí mencionadas algunas de ellas, las cito brevísimamente porque ha abundado él muchísimo en las cifras. El número de rupturas de matrimonios igual al de casi al de matrimonios que se celebran, la baja de natalidad con 1,3, necesitamos un 2,1, el suicidio demográfico, los abortos en España cerca de 100.000, 300 cada día, familias desestructuradas, monoparentales, personas que viven solas. A todo esto ha ido acompañando un cambio legislativo que ha ido marcando el rumbo, una legislación divorcista que tenemos con el matrimonio civil absolutamente desvirtuado y maltratado, que últimamente ha perdido la nota de la heterosexualidad en el año 2005, por lo cual es posible el matrimonio y adopción entre personas del mismo sexo, la ley de fecundación in vitro que permite ser madre en solitario sin que aparezca la figura paterna y ni siquiera sin que se la conozca, la ley del aborto de la que se nos ha hablado también en la inauguración, absolutamente permisiva, y todo ello está produciendo gravísimos efectos para los hijos, que son los que sufren los efectos psicológicos, emocionales, académicos, personales, que están frágiles, inestables, así les vemos, así les recibimos, por ejemplo, en la universidad. Les tocamos, todos somos frágiles, los profesores también, pero yo aprecio una fragilidad grande en los alumnos, un temor y una desconfianza a las relaciones, al matrimonio. En definitiva, se ha producido una desvirtuación del matrimonio y de la familia y se ha dejado de ver estas realidades por su sentido y por su fundamento y se ha dejado de reconocer la belleza del matrimonio y de la familia y se las ve ya por parte de muchas personas como realidades quizá ya obsoletas y que además no van a aportar plenitud y felicidad. Y es por eso que no podemos hoy dar, por supuesto, muchas cosas que quizá en otro tiempo sí. Y ahora me refiero a una cita del Papa Benedicto XVI que tan lúcidamente afirmó: hoy existe una duda sobre el significado y el valor de la persona, sobre su origen y su sentido. Hoy hay una duda de que la vida sea un bien, de que merezca la pena. Ya no está claro que la vida es un bien y que va hacia un destino bueno, que tener hijos es un bien, que querer a alguien es un bien. Ahora esto no está claro. Este es el ambiente que respiramos casi sin darnos cuenta. Hasta aquí la cita de Benedicto. Este es el ambiente que respiramos. ¿Cuáles son las causas de haber llegado a esta situación? Tratar de enumerar las causas pues resulta también muy complicado porque han sido un conjunto de causas concatenadas y mezcladas entre sí que han dado lugar a la situación en la que ahora estamos, ¿no? Como pues desde la revolución sexual de mayo del 68, que rechaza a la familia, a los padres, desde los feminismos de género radicalizados, que denostan la maternidad, rechazan la figura del varón. La ideología de género también se ha hablado en la mesa que nos ha precedido, pujante y presente, que no considera natural la diferencia entre hombre y mujer y que habla de género, que rechaza la maternidad, que demoniza al varón. Podríamos entretenernos muchísimo en cada cosa de las que digo. Una banalización del sexo, un adelantamiento de la edad en las primeras relaciones sexuales. El otro día me entristecía viendo un pequeño documental informativo en el que decía que muchos jóvenes ven las prácticas, cómo realizar las prácticas sexuales en páginas de pornografía, niños y adolescentes. Yo me quedé tocada de escuchar esta noticia. Se incita a la volubilidad de las relaciones y a la falta de y hay una falta de estabilidad. Todos estos factores y muchos otros que cabría mencionar han ido configurando una nueva mentalidad que ya, como decía antes, no reconoce como evidentes realidades que antes sí que lo eran. Y con el tema de la vida, pues podríamos decir también otro tanto, ¿no? O sea, hemos perdido el valor sagrado de la vida.
de tal modo que se cuestiona hoy si vale la pena vivir si una persona no tiene una buena calidad de vida, lo decía el exministro. Si tiene algún tipo de patología, hemos llegado a aceptar que esa vida quizá no valga la pena ser vivida. Y luego también una cosa que a mí me parece muy chocante es el tema de si la vida es deseada o no es deseada y las contradicciones que se nos presentan en este ámbito. Si la vida es deseada, hay una lucha atroz de fecundación in vitro, de métodos de neonatos que están tan desarrollados, por ejemplo, en el Hospital de la Paz aquí en Madrid. Pero si la vida no es deseada, pues también toda la lucha se nos vuelve al contrario, ¿no? Y es vida. Así hay un gran contraste muy contradictorio, como si el deseo hiciese que fuese vida o no, cuando la vida ya es, ¿no? Se han dedicado muchísimos más recursos a la anticoncepción, al aborto, a la píldora, que a educar y a enseñar a las personas en estas realidades de matrimonio, de familia, de relaciones. Y sin embargo, pese a todo lo dicho, lo natural es festejar la vida nueva. Es decir, la mentalidad antivida es ideológica y es antinatural. Ante un embarazo que se le espera es un motivo de alegría. Igual que ante un recién nacido, la vida se presenta como una promesa, como algo valioso. Y todo esto porque tanto la vida como la familia afloran de un modo natural las exigencias profundas del corazón humano que todos tenemos, exigencia de verdad, de justicia, de belleza, que con la vida se nos muestran muy claramente. En este año 2014 estamos en el 20º aniversario del Año de las Familias, del año 1994, que fue el Año Internacional de las Familias, que como todos ustedes saben, Juan Pablo II escribió la Carta a las Familias, esa preciosa carta, y quiero recordar aquí un fragmento de esa carta, porque en aquel momento el Papa Juan Pablo II incidió muchísimo poniendo a la familia en el centro de lo que ahora van a escuchar. Me dice, a través de la familia, dice la carta, discurre la historia del hombre, la historia de la salvación de la humanidad. La familia se encuentra en el centro de la lucha entre el bien y el mal, entre la vida y la muerte, entre el amor y cuanto se opone al amor. Hablo con fuerza de su verdad al hombre de nuestro tiempo para que comprenda qué grandes bienes son el matrimonio, la familia y la vida y qué grave peligro no respetar estas realidades. O sea, cómo Juan Pablo II puso en el año 94 en el centro la familia del bien y el mal, del amor y su negación de la vida y la muerte. De otra manera también muy gráfica lo dice Chesterton en esa reflexión tan conocida que dice ese triángulo de verdades evidentes de padre, madre y niño no puede ser destruido, pero puede destruir a las civilizaciones que lo desprecian. No puede ser destruido porque si se le destruye nos destruimos, pero cabe preguntar ahí, ¿nos va a suceder lo que preconizará Chesterton? ¿Nos morimos como civilización y como país? Bueno, pues la tesis que yo quiero plantear aquí esta tarde es que no, pero con un pero. No, pero si emerge una humanidad nueva, una humanidad que sea creativa, que sea testimonial, que sea diferente. No, pero solo si resurgimos de nuestras cenizas. Porque estamos en un momento único en la historia y con todos los barcos tocados y medio hundidos. El barco de la vida, el barco de la familia, el barco social, el barco político. Si pensamos en el símil del juego de los barcos, están todos tocados. ¿Y cómo nos encontramos socialmente? ¿Cuál es la reacción social, ¿no? Yo, por un lado, encuentro en ciertas personas una desidia, una dejadez, un desconocimiento, un pasotismo, unas personas acríticas. Por otro lado, hay un seguimiento y un impulso hacia lo que ya se venía realizando y un deseo de muchos mayores logros, por ejemplo, en el ámbito de la ideología de género, muchos lobbies organizados, muchos grupos de presión. Pero creo que también hay personas, y aquí estamos esta tarde, que tenemos una gran preocupación por la situación que tenemos, que nos preocupan nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros hijos, nuestros alumnos y toda la sociedad española y europea. También es cierto que están surgiendo y han surgido en estos últimos tiempos plataformas, organizaciones, movimientos, grupos de iglesia, ONGs, y confiamos que esté todavía muchos grupos, muchos ámbitos por ir surgiendo. Pero también es cierto que cunde ya una gran desazón ante la clase política. Yo, después de la retirada de la ley de Ruiz Gallardón, he apreciado en mucha gente, luego si quieren en el debate podemos hablar
De esto, una gran desazón ante la clase política, en la que claramente yo creo que esta retirada de la ley ha sido un punto de inflexión y de ver con claridad que no defienden con firmeza ni la vida ni la familia. Y el botón de muestra, como digo, ha sido la retirada de esta ley, alegando que no parecía sensato en este momento. Entonces la pregunta es, entonces, que nos definan qué es lo sensato. ¿Qué es lo sensato? ¿Qué es lo sensato? ¿Que nos muramos como civilización, como país? También hay una preocupación académica, muchísima literatura sobre matrimonio, familia, vida. La Iglesia ha tenido también una atención preocupada y desmedida, y ahí están los documentos de los últimos papas que podíamos citar, desde Pablo VI, la Humane Vitae, Juan Pablo II en su largo pontificado con la carta, la Evangelium Vitae, la Mulieris Dignitatem, Benedicto XVI, infinidad de alocuciones, encuentros con las familias, y el Papa Francisco con la convocatoria del sínodo en el pasado mes de octubre. Y de todo este panorama, hace poco escuché a una profesora que me llamó la atención su reflexión, que decía, frente a las ideologías que dividen, me quedo con la experiencia que une y es de verdad. Y es que yo creo que si el hombre, si nosotros miramos con honestidad nuestra experiencia, cierto que vemos que la familia está siendo el centro del debate, pero también es cierto que pese a todos los intentos de la mentalidad contraria a la familia, en cine, televisión, prensa, ideologías, no se ha logrado impedir que muchas personas sigan teniendo una experiencia positiva de la familia. ¿Por qué? Porque la familia constituye una experiencia de un bien que agradecemos y que queremos transmitir. Incluso en situaciones de familia dolorosa, que por supuesto que también las hay, la familia emerge. Y también aquí la realidad nos habla, porque la experiencia humana no miente y nos muestra lo urgente que es cuidar la familia, tanto en una experiencia de bien como en una experiencia de dolor. Su naturalidad emerge como una realidad que es inextirpable y que emerge como algo deseado y querido para el corazón del hombre. O sea que aflora de un modo natural, de tal modo que es que se resiste a desaparecer. La familia es lugar de vida donde se acogen nuevas vidas, donde se acompaña, donde se educa, donde se crece, donde se enferma y donde se muere. También lo decía Chesterton, con esos hallazgos que tenía él, dice, el lugar donde nacen los niños y mueren los hombres, donde la libertad y el amor florecen, no es una oficina ni un comercio, ni una fábrica. Ahí veo yo la importancia de la familia. Y es que el hombre no nace ni muere solo. Esta es una singularidad muy propia del ser humano que nos diferencia de otros seres. Necesitamos ayuda para dar a luz y no se nos deja nuestro cuerpo a la intemperie cuando morimos, aparte de que se nos cuida en la enfermedad. O sea, eso es lo querido por el corazón del hombre. Porque la familia es la única realidad correspondiente a la singularidad que somos cada uno de nosotros. Y esa singularidad de lo que somos, con nuestros vicios, con nuestras virtudes, con nuestras incapacidades, con nuestras grandezas, son conocidas solo en familia. Y ahí es donde se nos trata en la peculiaridad de lo que somos. En este sentido, pues habría toda una labor educativa y cultural por hacer ante todo el panorama descrito y todas las preocupaciones que tenemos, como vivir y testimoniar la presencia del Señor en la vida matrimonial y familiar, porque de esta vivencia surge una belleza y una alegría que se contagia y que cunde el ansia por vivir así. También es posible y es deseable enseñar a esperar de la vida matrimonial y familiar una plenitud, pero necesitamos que se nos enseñe. No nacemos sabiendo querer, vemos querer. Cuando hemos visto querer, cuando hemos visto que nuestros padres se quieren, que nos atienden, no nacemos sabiendo entregarnos, sabiendo renunciar, sabiendo sacrificarnos, sino que lo tenemos que poder ver, mirar en alguien, en acto. Y si esto falta y si hay una situación de dolor, quizá lo encontremos en otras personas o quizá la realidad que queramos construir sea diferente. También muy importantísimo las familias que ayudan a familias que enseñan que es posible superar momentos de crisis, que nos enseñan a educar, que nos transmiten su alegría, que nos ayudan con nuestros hijos. Pero quiero detenerme ya en una última reflexión. Y sería la siguiente. Dar a luz, lo ha dicho también el exministro de Justicia, dar a luz es introducir en la vida. Pero para introducir en la vida se necesita un porqué.
porque el mayor regalo que podemos darle a nuestros hijos es una hipótesis de sentido, no simplemente la vida biológica, que se la damos, pero luego esa vida empieza a preguntar qué sentido tiene mi vida. Porque si no, ¿qué es educar? ¿Qué es educar sino decirle a un hijo que la vida es un bien, que no te va a defraudar y que existe un destino bueno? O sea, que dar a luz es introducir no solo en la vida física, sino en la vida de sentido. Para muchas personas ya hay un orden de argumentaciones y de razonamiento que no le tocan, que podemos decir aquí infinidad de cosas en este congreso, pero que no le tocan. Yo creo que tan solo puede llamarles la atención el testimonio de la alegría y de la belleza. Por eso quiero concluir esta reflexión, estas palabras mías, con unas palabras del padre Pavel Florensky, que es un filósofo ruso asesinado en el estalinismo, que decía lo siguiente: la verdad de la vida es el amor, y el amor realizado es la belleza. Yo quisiera preguntarnos aquí esta tarde si acaso no son la vida y la familia amor realizado. Porque ¿hay alguien que niegue la belleza de un recién nacido o la alegría de una familia plena? Por eso creo que esta es nuestra tarea, mostrar y testimoniar por qué vale la pena vivir. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Sánchez, y además por el tiempo estipulado, pues habernos ofrecido ideas que creo que pueden dar lugar después a un debate realmente fecundo y apasionante. Quien ahora va a tomar la palabra es el profesor Agustín Domingo Moratalla, nacido en Madrid el año 62, casado, con 2 hijas de 26 y 22 años. Es profesor y catedrático de Filosofía Moral y Política en la Universidad de Valencia. También allí es profesor de Bioética y Biopolítica. Director de la sección departamental de Filosofía del Derecho, Moral y Política. Director de la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo de Valencia, y ha sido catedrático de bachillerato en Ávila y en Salamanca. Profesor encargado de cátedra en la Universidad Pontificia de Salamanca, donde puso en marcha la Facultad de Comunicación. Doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación, con estudios de Derecho, becario de la Fundación Oriol Urquijo, amplió sus estudios en la Universidad Católica de Lovaina como fellowship en la Cátedra Hoover y en el Centro para el Estudio de la Cultura y los Valores de la Universidad Católica de América de Washington. Puso en marcha la titulación de Ciencias Políticas y de la Administración en la Universidad Cardenal Herrera CEU, el curso 99-2000, y ha impartido clases como profesor visitante en varias universidades nacionales e internacionales. Participa en numerosos proyectos de investigación y ha dirigido numerosas investigaciones sobre aplicación de la ética al ámbito de la educación, de las organizaciones y de la gestión pública. Es miembro del Observatorio para la Convivencia Escolar de la Comunidad Valenciana, vicepresidente del Comité de Ética Asistencial del Hospital Clínico Universitario de Valencia y miembro de la Comisión Valenciana de Reproducción Humana Asistida. En Justicia y Paz ha desempeñado el cargo de secretario general de Madrid, de presidente en Salamanca y de vicepresidente nacional. También ha sido director general de la Familia, Menor y Adopciones de la Generalitat Valenciana, miembro de la Junta de las Semanas Sociales de España, evaluador acreditado por la Fundación Valenciana para la Calidad y miembro de la European Business Ethics Network, miembro del Grupo de Éticas Aplicadas de la Universidad de Valencia, donde ha dirigido varios proyectos de investigación. Imparte también docencia de posgrado en varias universidades y es miembro del Consejo de Redacción de revistas nacionales e internacionales. Colabora periódicamente en medios de comunicación. Ha recibido varios premios nacionales de prensa, Instituto de Juventud, Manos Unidas, El Ciervo. Ha traducido y editado las obras de Gadamer, de Mounier, de Paul Ricoeur. Ha colaborado en manuales de ética y filosofía de la ciudadanía. Entre sus libros cabe destacar Un humanismo del siglo XX, el personalismo, La ecología y solidaridad, El arte de poder no tener razón, Ética de la empresa,
ética y voluntariado, una solidaridad sin fronteras, calidad educativa y justicia social, ética de la vida familiar, ética para educadores, ciudadanía activa y religión, y en este momento está en preparación democracia y caridad, horizontes éticos para la donación y la responsabilidad, es decir, una vida realmente bien aprovechada. Bueno, pues ahora vamos a aprovechar nosotros de su presencia y de los 20 minutos que con realmente gusto y con ganas pues vamos a tener para después poder abrir el debate y poder enriquecer esta mesa con la aportación de todos. Gracias. Augusto. Muy bien. Muchas gracias, Carmen. Gracias, don Mario. Bueno, 20 minutos no es nada. Yo tengo muchas cosas que decirles y, por lo tanto, he preferido utilizar un pequeño guión. Supongo que todos y cada uno de ustedes tiene ya el guión de la intervención que yo voy a impartir. Si a alguien le falta, la organización ha hecho más, ¿vale? Bien, el título de la mesa, como se pueden imaginar, es un título muy amplio, vida y familia, y en esta reflexión sobre la vida y familia caben muchas cosas y se pueden decir muchas cosas sobre la vida y la familia. Puesto que no siempre tiene uno todo el tiempo disponible para preparar una ponencia, pues me he limitado a plantear algo que yo estoy trabajando y en lo que llevo entre manos, y es la relación entre el concepto de democracia que tenemos y las reflexiones que en este momento se plantean desde la bioética sobre la naturaleza humana. Es decir, en qué medida, desde el punto de vista político, la naturaleza humana es un problema, en qué medida la especie humana es un problema y en qué medida las legislaciones y en qué medida tenemos que preguntarnos desde qué horizonte normativo tenemos que construir un determinado sistema jurídico para proteger la vida, para defender la vida y, sobre todo, para garantizar la vida. Bien. Yo estoy convencido de que no solo somos animales biológicos, sino que somos animales biográficos. Y en ese cruce entre biología y biografía, la familia desempeña un papel estructural. Por lo tanto, nuestra identidad, lo que somos como animales biográficos, se lo debemos en gran parte a esa dimensión narrativa de la vida familiar y esa estructura que encontramos en la familia. Hoy es clave, desde el punto de vista de la ética pública y de la vida pública, pensar la responsabilidad que tenemos como ciudadanos, si somos creyentes o si somos católicos, pues como católicos en la vida pública, para asumir lo que llamaríamos la raíz bioética de la responsabilidad. Es decir, en qué medida, cuando hablamos de responsabilidad social, cuando hablamos de responsabilidad civil, cuando tratamos el tema de la responsabilidad, hay una dimensión biológica que tenemos que asumir desde esa estructura biográfica y desde esa ética pública. Ese es el contexto de mi intervención y tiene tres partes, o al menos, como ven en el esquema, tiene tres partes. Luego en las actas tendrán desarrollados los puntos, pero brevemente he hecho un pequeño guión con 10 puntos con la finalidad pues, de provocar el debate, de ayudar al debate y, sobre todo, de abrir una serie de cuestiones que creo que son importantes. En primer lugar, quiero plantear, porque esto es clave en mi intervención, lo que yo he llamado el factor católico en la vida pública. Si los católicos podemos decir algo en la vida pública, debe ser desde un determinado contexto y tenemos que conocer las coordenadas desde las cuales proponemos una determinada reflexión sobre la naturaleza humana y su carácter normativo. Entonces, es clave que no nos conformamos con lo que llamaríamos el a priori político, tampoco con el a priori económico y no damos por establecido el actual a priori cultural. Es decir, creemos que otra política es posible, otra economía es posible y, sobre todo, creemos que la gran tarea que tenemos hoy desde el punto de vista ético está vinculada a esa no resignación ante los parámetros culturales. Es un contexto en el que nos encontramos global, donde es importante y creo que es clave reorganizar las distintas confesiones religiosas. Es decir, nosotros no podemos pensar que tenemos el monopolio de la legislación en una ética democrática y, por lo tanto, tenemos que caer en la cuenta de que compartimos con
con otros creyentes, con otras confesiones o incluso con ateos, como Dios manda, la propuesta de construir la vida democrática. En este sentido, probablemente tengamos más responsabilidades ahora que antes, en un tiempo que se ha llamado, sobre todo en las últimas décadas, se llamó el final de las ideologías, el final de las utopías, el final de la historia, y por tanto nosotros no creemos ni que hayan terminado las ideologías, ni que hayan terminado la historia, ni que el tiempo se haya terminado, porque estamos convencidos de que hay una experiencia fundamental de vida cristiana que nos lleva a seguir trabajando por la historia. El contexto cultural, fundamentalmente, en el que nos encontramos, ha sido caracterizado por Charles Taylor como la edad secular. Es decir, tenemos que aceptar la secularidad, tenemos que resignarnos a la secularidad y tenemos que entrenarnos y sacar músculo, entiéndanme la expresión, en un contexto de sociedad secularizada. Y aquí es muy fácil participar en esquemas culturales cuando hay homogeneidad religiosa u homogeneidad cultural. Sin embargo, en contextos de sociedades secularizadas es muy importante entrenarse, formarse, capacitarse, no solo para dialogar y construir una ética de la responsabilidad con otras confesiones, sino para caer en la cuenta de que tenemos un desafío intraconfesional. Es decir, el desafío no solo es entre distintas confesiones religiosas que quieren defender la vida, sino intraconfesionalmente, porque a nivel eclesial, entre nosotros mismos, no hemos reflexionado lo suficiente respecto a esa ética de la responsabilidad por la vida que mantenemos. En segundo lugar, a mi juicio, el factor católico desempeña un papel importante en lo que llamaríamos el dinamismo de la vida pública. Ciertamente, partimos de una experiencia radical del encuentro con Cristo, pero a partir de aquí, a partir de esa experiencia radical, a partir de esa experiencia significativa que ha cambiado nuestra vida, en realidad se genera todo un orden credencial. Es decir, tenemos un sistema de creencias, tenemos una matriz cosmovisional y tenemos una determinada tradición sociocultural desde la cual planteamos y abordamos las cuestiones de responsabilidad. El contexto de nuestro país, el contexto en el que nos encontramos, es un contexto distinto al modelo francés, distinto al modelo americano, y es clave el que sepamos reconocer el papel de nuestro contexto, vamos a llamarlo credencial católico, dentro de la vida pública de nuestro país, donde ni la laicidad se plantea igual que en términos franceses, ni lo que podríamos llamar la secularización se plantea igual que en términos americanos. Es un modelo diferente que conviene replantear. En este contexto, el factor católico, lo que yo he llamado factor católico en el dinamismo de la vida pública, siempre parte de determinado tipo de distinciones. En primer lugar, la distinción entre lo público y lo político. No confundimos lo político con lo público. En segundo lugar, no hay que confundir acción política con agitación política. En tercer lugar, hay una estructura hegeliana que hay que recuperar y es la distinción entre moralidad, legalidad y eticidad. Es decir, el hecho de que la vida pública esté en manos única y exclusivamente de la vida política y no haya mores, no haya costumbres, no haya tradiciones, no haya vitalización de tradiciones morales, es un elemento importante que tenemos que anotar de cara a evaluar nuestra responsabilidad como católicos en la vida pública. La distinción también habitual en nuestros contextos éticos entre mínimos y máximos. La nuestra no es una ética mínima, sino una ética brutalmente de máximos que está dispuesta a colaborar para fortalecer los mínimos existentes. Es decir, la relación entre mínimos y máximos no hay que simplificarla, sino que hay que dinamizarla. Y por último, hay algo clave en nuestro compromiso en la vida pública y es el trabajo profesional por iniciativas de capacitación. En este contexto, donde legitimamos lo que sería el factor católico dentro de la vida pública de nuestras democracias, hoy, desde el punto de vista de las ciencias sociales y de la filosofía política en la que yo me muevo, hay un horizonte normativo que se está abriendo. Es decir, hoy cuando hablamos de ley natural, cuando queremos defender la vida, cuando queremos defender la familia, cuando hablamos de ley natural, tenemos que hablar de ley natural desde una manera o desde una perspectiva actual. No podemos hablar del justnaturalismo en clave rancia, en clave apolillada, en clave medieval, en clave decimonónica. Hoy, cuando defendemos el justnaturalismo, cuando defendemos la apuesta que la Iglesia hace por la ley natural, la hacemos desde parámetros culturales, desde parámetros críticos con la modernidad, pero que están dispuestos a asumir la modernidad.
Y para eso es importante reconstruir las propuestas de filosofía natural, de reflexión sobre la naturaleza, de consideración normativa de la biología que hay dentro de determinado tipo de tradiciones y dentro de determinado tipo de planteamientos. Brevemente, en la segunda parte de mi intervención, yo les presento algunos. En concreto, a nosotros nos preocupa el horizonte normativo de la vida política por una razón, o al menos yo creo que desde el punto de vista del arranque es importante tener en cuenta que el desafío que tenemos delante en las ciencias sociales y en la investigación es el desafío planteado por las propuestas posthumanistas. Hoy, en las ciencias sociales, la gran mayoría de los investigadores en ciencias sociales en realidad defienden planteamientos posthumanistas en el sentido de que gracias a la ciencia y la técnica, con la manipulación genética podemos hacer cualquier cosa de la especie humana. Por lo tanto, aquella etapa en la cual se hablaba del humanismo pasó a la historia. Porque hoy podemos mejorar la especie humana, cambiar la especie humana y no tenemos por qué esperar a la educación de las familias. Lo podemos hacer modificando genéticamente la estructura del genoma. Por lo tanto, la clave está en las biotecnologías, la clave está en esa alteración cromosómica que es posible y, por lo tanto, quienes todavía hablan de humanismo, ley natural, justnaturalismo, en realidad están tocando el violín porque no se dan cuenta de que la época actual es una época posthumana o, podríamos decir, transhumanismo en esa clave. Por lo tanto, cuando hablamos o cuando decimos que hay que recuperar el concepto normativo de especie humana, en realidad tenemos que ser conscientes de que nuestro planteamiento tiene que pensarse muy bien, tiene que articularse muy bien, porque no todo el mundo en las ciencias sociales hoy defiende la necesidad de seguir hablando de especie humana, porque en realidad con el desarrollo biotecnológico puede modificarse. En segundo lugar, hay una serie de autores, en el punto cuarto, un planteamiento interesante para recuperar este concepto normativo de especie humana lo tendríamos en Fukuyama. Hace varias décadas, a final del siglo pasado, Fukuyama entra de lleno en el debate sobre la especie humana y el debate sobre el mejoramiento humano y plantea la vuelta al derecho natural de una manera brutal. La política tiene que recuperar la apelación a la naturaleza humana y al derecho natural porque lo que estamos haciendo y el poder que tienen las biotecnologías es un poder absolutamente fatal. No sabemos dónde vamos. Y por lo tanto, hay que movilizar la política con el concepto de naturaleza humana porque hemos perdido el rumbo. El libro de Fukuyama, los libros de Fukuyama son claves desde el punto de vista de lo que sería la filosofía política en este retorno. Yo creo que es un retorno muy simplón a los planteamientos naturalistas y, por lo tanto, creo que hay otros planteamientos mucho más sensatos. Otro autor que también se ha planteado el tema del horizonte normativo de la especie humana es Jürgen Habermas. Habermas, en uno de sus últimos trabajos, bueno, digo de sus últimos, pero ya lleva unos 10 o 12 años publicado, lleva por título El futuro de la naturaleza humana. Es decir, por primera vez, el gran teórico, el último gran teórico de la Escuela de Frankfurt, un representante significativo de la izquierda y de la socialdemocracia alemana, en realidad llama a la puerta de lo que él llama la autocomprensión mínima de la especie humana. Es decir, la recuperación de cierto justnaturalismo, la recuperación de cierta memoria mínima de la especie que sirva de criterio normativo a la investigación en biotecnologías. Por una razón muy sencilla, porque la eugenesia que está en juego ya no es la eugenesia de los gobiernos. La eugenesia que ahora está en juego es la eugenesia liberal, es decir, el poder absoluto de los mercados para poder modificar la naturaleza según el arbitrio, según el criterio de determinado tipo de padres. Por lo tanto, si antes hablábamos de eugenesia liberal,
estatal, ahora hablamos de eugenesia liberal, y eso significa que la especie humana está en peligro y debemos replantear lo que él llama autoconciencia, autocomprensión mínima de la especie. En él aparece clara una cuestión. Desde el punto de vista teórico lo tenemos muy claro, pero desde el punto de vista motivacional y práctico no. Es decir, falta capacidad de movilización, falta capacidad de motivación, falta capacidad de discernimiento y conocimiento, y en esta motivación, en este dinamismo motivacional, las confesiones religiosas desempeñan un papel fundamental en lo que sería la promoción de un control democrático de lo que llamaríamos la especie humana. Ese desajuste entre el saber, por un lado, y la motivación es importante, y yo creo que cuando hablamos de la relación o cuando nos planteamos en un congreso como este de católicos en la vida pública qué podemos hacer o qué debemos hacer o cuál es nuestra posición, creo que es muy importante que tendamos un puente entre ese horizonte normativo que queremos defender y, por otro lado, lo que podríamos llamar introducir dinámicas de capacitación y de movilización dentro de la ciudadanía. Otro planteamiento crítico, tanto con Fukuyama como con Habermas, es el de mi compañero Jesús Conil, quien ha trabajado el concepto de ley natural desde lo que él llama el universalismo hermenéutico. No voy a entrar en detalle de lo que significa este planteamiento, pero él revisa el concepto de Fukuyama, revisa el planteamiento de Habermas y él viene a decir, en realidad, este tipo de planteamientos, tanto el de Fukuyama como el de Habermas, le han dado la espalda a la metafísica. Es necesario tender puentes con la metafísica porque cuando hablamos de recuperación de la dignidad humana, de carácter normativo de la especie humana, necesitamos tender puentes entre ética y metafísica. Tanto el planteamiento de Fukuyama como el planteamiento de Habermas son planteamientos para tiempos que ellos mismos llaman post-metafísicos. Sin embargo, mi compañero Jesús Conil considera que en realidad vivimos y necesitamos una transformación de la metafísica y, por lo tanto, si hablamos de carácter normativo de la especie, lo tenemos que hacer desde lo que llamamos un universalismo hermenéutico y una transformación hermenéutica de la racionalidad. En este contexto, y como último punto de este segundo apartado, quiero señalar también, o al menos introducir aquí, dos textos claves de Benedicto XVI. Uno, el discurso en Ratisbona, y otro, el discurso al Parlamento alemán. Dos textos clave en la historia de la filosofía del derecho contemporáneo y, por lo tanto, dos textos claves en lo que va a ser la reconstrucción de ese horizonte normativo para proteger la especie humana en peligro por el desarrollo biotecnológico. Aquí, el punto de partida de Benedicto XVI, o el texto, es esa conversación que mantiene con Habermas, publicada en el librito Dialéctica de la Ilustración, donde en realidad, fíjense que de la conversación tan citada entre Habermas y Benedicto XVI, el entonces cardenal Ratzinger, hay un dato que a veces se le olvida a los comentaristas y es: los dos hablan la misma lengua. Ninguno necesita traductor. Es decir, la posibilidad de entendimiento era mayor que en otro tipo de contextos. Entonces, ese es un punto importante que no podemos olvidar. Pues bien, a partir de aquel contexto, a partir de aquel diálogo con el planteamiento de Habermas, vamos a tener determinado tipo de cuestiones interesantes que hay que recuperar. En primer lugar, ahí les he puesto en el esquema, Habermas reconoce la plausibilidad y legitimidad de las confesiones religiosas para lo que él llama la motivación, movilización y animación de la ética democrática. Esto va a ser muy útil en la reconsideración y la reinterpretación de toda la filosofía política de Benedicto XVI, porque esta conversación, este momento, el reconocimiento de esta plausibilidad va a ser clave. Y aquí hay dos momentos. La conferencia en Ratisbona, ahí aparece algo que a mi juicio es clave. Fíjense, he puesto el texto, tengo por aquí los textos, pero simplemente la frase es sencilla. No actuar según la razón es contrario a la naturaleza de Dios. Es decir, hay un compromiso, es decir, nuestra fe no da la espalda a la razón. Es decir, el católico en la vida pública se compromete por la razón, con la razón, y por lo tanto nuestro compromiso exige un debate interesante sobre lo que en este contexto llamamos ensanchar el horizonte de la racionalidad. Por lo tanto,
la defensa de la vida, el carácter normativo de la especie que proponemos, en realidad es algo racional. Y por lo tanto tenemos que buscar argumentos, encontrar argumentos y defenderlo con argumentos. Repito, no actuar según las razones contrario a la naturaleza de Dios. Él, en este texto, habla de una concepción ampliada de la racionalidad y recupera la palabra creadora y capaz de comunicarse. Hay una reflexión muy bonita sobre la relación entre el logos griego y la experiencia cristiana. Y en este texto he señalado las dos palabras y las he subrayado, habla de ampliar nuestro concepto de razón. Pero fíjense, ampliar nuestro concepto de razón y su aplicación. Es decir, el problema de la racionalidad no es el modelo de racionalidad, sino el carácter aplicativo o la aplicación. Tarjeta amarilla, estoy terminando. En el discurso que tiene al Parlamento alemán, plantea la necesidad de abrir ventanas para evitar una concepción positivista de la naturaleza humana y de la racionalidad. En este discurso hay un factor que va a retomar el Papa Francisco en la futura encíclica el futuro texto, no sé si será exhortación o encíclica sobre la ecología humana. Aquí aparece una reflexión interesante sobre la continuidad de lo que sería la biografía humana y el conjunto de la naturaleza. Entonces, ese compromiso ético no es solo histórico, en tanto que especie humana, es, vamos a llamarlo, ecológico porque integra una concepción también de lo que es la naturaleza humana. Y ya para terminar, creo que esta asunción del carácter normativo de la actividad política y el repensar hoy la ley natural y el defender determinado tipo de justnaturalismo solo tiene sentido desde lo que la Caritas in Veritate y la exhortación apostólica Evangelium Gaudium llamamos cordialización yo lo he llamado cordialización del justnaturalismo en la Caritas in Veritate. Tres cuestiones. En primer lugar, esta cordialización de la ley natural supone una revitalización y supone interpretar la ley natural de una manera cultural, vital y llena de significación. Fíjense las expresiones de la Caritas in Veritate, donde recupera esta cuestión. 9º punto, no quiero detenerme, luego si quieren vamos a ello. En la Caritas in Veritate aparece una transformación personalista y comunitaria de la política. Es la primera vez que hay una cita explícita hacia lo que sería el personalismo. Esto es clave. Y por último, no me da tiempo a terminar las reflexiones, voy a la última. Cuando en estos textos se habla de la justicia y se recupera este horizonte normativo, se habla de una nueva síntesis humanista. Es decir, no se habla de un nuevo humanismo, se habla de una nueva síntesis humanista. Hay que estar atentos a esa expresión. Y ahí aparece un término importante que es propio de lo que llamamos el movimiento antiutilitarista en las ciencias sociales, que es la recuperación de la lógica y la ética de la donación. Esta categoría, la categoría de la donación, entra en la Caritas in Veritate con las discusiones que tiene tanto Pier Paolo Donati como Stefano Zamagni, pero ellos la recuperan de lo que sería el pensamiento de Paul Ricoeur. Y ya para concluir, esta lógica de la donación es fundamental y es importante, pero al recuperar esta lógica de la donación entra lo que yo creo que es un concepto nuevo de racionalidad y un concepto nuevo de inteligencia que en estos contextos, alguno ya me ha oído reivindicarlo otras veces, y es el concepto de inteligencia maternal. En la discusión de las ciencias sociales sobre los tipos de inteligencia y las formas de inteligencias múltiples, en realidad hay una inteligencia especialmente importante en un congreso donde reflexionamos sobre la familia. Y es la recuperación de un modo de entender la racionalidad y la inteligencia vinculado a la maternidad, vinculado a lo que Catherine Ellison llama inteligencia maternal. Leo tan solo una línea y ya no me hace falta que me saque la tarjeta roja. Esta periodista, Catherine Ellison, no llevo comisión del libro, ¿vale? Pero siempre lo llevo porque creo que es muy útil. Es una periodista americana que escribe el libro por una razón muy sencilla. Las amigas se reían de ellas porque las amigas decían que quien
quien tiene hijos, bueno, pues se le estrecha el cerebro, es menos rentable, no va a tener una vida profesional fructífera. Y entonces ella dijo, eso es mentira. Con mis 4 hijos yo puedo demostrar que el tipo de inteligencia que yo he desarrollado es muchísimo más valiosa que el resto de las demás. Y recoge datos de las neurociencias, de las ciencias sociales y de todo lo que serían las investigaciones para demostrar al mundo que el tener hijos, que el ser madre, supone un tipo de inteligencia espectacular y que habría que recuperar desde el punto de vista ético. Termino con una cita de su libro. Dice, espero que yo también haya podido plasmar en este libro una idea. La idea es esta. Dice, la sencilla ética de la maternidad, a saber, el cuidar de los demás puede ser una poderosa forma de inteligencia. Muchas gracias. Agradecemos a los 2 profesores que conforman esta mesa, estas estimulantes exposiciones que estaríamos ciertamente desarrollándolas mucho tiempo porque enganchan y son apasionantes. Y yo pienso que ahora pues el que podamos dialogar y podamos intervenir para interpelar abrirnos el apetito en este rato que tenemos de diálogo, pues puede ser de gran utilidad y riqueza para todos. Yo quisiera simplemente, no me atrevo a decir ni pregunta, pero quizás pues, sugerir para ahondar en las cuestiones que nos han presentado. La primera, para la profesora Sánchez, ¿no? Nos hablaba en un primer momento de cuál es la situación, nos ha hecho yo creo que en pinceladas, pero muy acertadas y muy completas la situación actual. Pero la pregunta sería ¿qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué podemos hacer? Y yo he tomado nota de, creo que al final, esas conclusiones, ella apuntaba algunas cosas que hacer, ¿no? Hablaba de testimoniar la alegría y la belleza, necesitamos que se enseñe a querer, decía también dar sentido a las cosas, y hablaba de una labor educativa y cultural. Y muchas veces los papas, San Juan Pablo II, muchas veces lo decía, ¿no? Fomentar, favorecer una cultura de la vida, ¿no? Cultura de la vida. Yo quisiera, y también la pregunta es para la profesora Sánchez, pero también, por supuesto, el profesor Domingo puede intervenir. ¿Cómo podemos hacer que esta cultura de la vida, en este pensamiento actual, que es un pensamiento pues débil, los papas hablan también de este relativismo, ¿no? ¿Qué semillas podemos plantar en esta cultura para que ciertamente florezca, una especie como de páramo, ¿no? que vivimos, pueda florecer esta cultura de la vida? ¿Qué podemos aportar los cristianos en ese sentido? Lo dirijo a los 2 miembros de la mesa. Bueno, pues claro, es una de las cuestiones que nos surgen de esta mesa de debate, ¿no? Muchas veces hacemos esa panorámica de las situaciones que tenemos y qué hacer, ¿no? Yo lo decía también en mi ponencia y usted lo recogía. Yo creo que también hay un orden de argumentos, de argumentación, que a las personas que no son convencidas es difícil tocarles, es difícil entrar en un diálogo real con ellos. Por eso yo planteaba mucho el tema del testimonio y de enseñar a querer. Porque el testimonio de la belleza, de la familia, de la vida, cuando alguien lo ve y luego te pregunta por las razones, creo que esto toca. Y enseñar a querer. Si los hijos lo ven, los alumnos lo ven, por ejemplo, ahora en el CEU pues estamos haciendo algunas iniciativas de entrar a hablar estos temas, quizá para un universitario el tema del matrimonio y familia todavía le queda lejos, aunque lo ve como una vocación quizá futura, pero decir qué temas le pueden tocar. Y hemos buscado círculos de poder hablar con ellos de estos temas que les tocan y les interesan. Por ejemplo, les hemos lanzado preguntas en un pequeño seminario. ¿Es posible querer para siempre? El otro día hemos tenido un coloquio acerca de esto con un ponente. También lo estamos haciendo a través del cine, con películas que toquen esos temas, entrar en diálogo con ellos. El cine, por ejemplo, como instrumento de poder hablar a través de que te presentan una realidad que te toca, te deja conmovido y aprendes a hablar. Y empiezas a hablar. Y caíamos mucho en la cuenta de lo necesario que es eso, enseñar a querer, para en un futuro poder construir una familia. Y en cuanto a la vida,
pues también el saber apreciar como la belleza. También se decía en la inauguración, el débil es el no nacido y muchas veces el discurso progresista ha sido el que el fuerte proteja al débil. Y ahora, con el más débil que tenemos, poner la imagen de que lo más débil es lo que lleva en el seno una madre o lo que una madre recoge, plasmar eso, o sea que podríamos hacer muchas cosas. A mí se me ocurren el testimonio a través de la alegría y de la belleza, el poder hablar con universitarios, por ejemplo, de verdad, y nosotros lo que estamos haciendo es a través de lo que hemos contado. Son algunos apuntes que se me pueden ocurrir. Bueno, pues lo que habría que hacer es cambiar las leyes. Es muy sencillo. Es decir, además de enseñar a querer, hay que intentar que la legislación, las constituciones y lo que podríamos llamar el corpus legislativo de una comunidad política no lo hagan siempre otros. Esto es clave. Entonces, mientras no tengamos claro que hay una dimensión normativa en la vida democrática y tenemos que estar ahí para hacer lo que se pueda y, sobre todo, porque si no estamos nosotros, no nos preocupemos porque habrá otros que estarán. Entonces, esto es clave. El compromiso político es clave. El compromiso de partido es clave. El compromiso en la vida pública es fundamental. Entonces, habrá que enseñar a querer, habrá que movilizar los corazones, habrá que interpelar a los universitarios para que se emocionen, lo que queramos. Pero si no hacemos las leyes y no vamos a lo que podría ser, y no solo las leyes, que el problema luego está en los reglamentos, ¿vale? Es decir, tan importante como las leyes son los reglamentos. Entonces, es fundamental capacitar y preparar para gestionar el poder público en una determinada clave. Elaborar normativas, aplicar normativas, defender y proteger a los más débiles. No podemos pensar que defender y proteger a los más débiles lo van a hacer lobbies especiales que tienen otro tipo de intereses. Entonces, hay un compromiso moral por el cual se nos va a pedir cuentas y a cada generación se nos va a pedir cuentas. Entonces, mucho cuidado porque a lo mejor a la nuestra se nos va a preguntar ¿y ustedes qué han hecho? Entonces, creo que es clave esa dimensión. Yo me he movido en el horizonte normativo porque creo que es clave y creo que en lo que sería la vida democrática estamos faltos, estamos ayunos de esa confianza positiva. No porque crea yo que cambiando las leyes va a cambiar la sociedad, no. Creo que esa estructura normativa puede proteger y yo creo que la tarea es promover determinado tipo de cultura de la vida y proteger a los más débiles y más vulnerables para que no sean devorados pues, por el glaucón último que aparezca. Orden de la sala. Había dos palabras pedidas. Vamos por orden, como ya que el destripador decía. Entonces, a ver, primero estaba la hermana, había pedido la palabra. De filosofía de la doctora, me he dedicado toda mi vida a la enseñanza y siempre he pensado en esa frase de Teresa de Jesús, hacer lo poquito que hay en mí. Yo creo que lo poquito que hay en mí en estos momentos es el auténtico testimonio y es la belleza que causa. Por ejemplo, yo he vivido el otro día una situación impresionante con unos chicos con síndrome de Down. Y la alegría de la madre, sí, aunque suene muy extraño, el sufrimiento y tal, pero la alegría de la madre del amor que comunica este hijo. Yo estoy segura que esta madre va a conseguir más leyes que todos los teóricos que existen. Y esta madre está empeñada en que se hagan películas en las que los niños con síndrome de Down, pues nada, sean princesitas y sean príncipes y sean todo porque son únicos. Yo he tenido esa gran suerte, hay por aquí gente de Toledo, yo he ido a dar clase como voluntaria al Hospital de Toledo, en el que no podíamos cambiar las leyes, no se puede cambiar nada. Allí están las familias, están con el dolor, con el sufrimiento. Había un chico con síndrome de Down, precisamente, de una familia gallega. Hay de todo, hay niños pequeños, no sé, había con todos los problemas desde 2 o 3 años. ¿Qué se ve allí? Clarísimo, que la familia salva. Que la familia es la que ayuda, que la familia redime, y eso sí que son gritos para llevar al Congreso. A mí tengo que reconocer que hoy lo que me ha gustado muchísimo del señor Gallardón es ver al hombre. O sea, olvidarme del político, de los títulos, de todo, y de sentir un hombre. A mí
me estaba hablando, a una pobre monja, de la edad que tengo, pero me estaba hablando en el que me sentía con capacidad para dialogar de corazón a corazón con él. Bueno, lo que quiero decir no es nada romántico de mujer, ni tal, que me apoyo Gregorio Marañón. Entonces, no. Es la necesidad en nuestro momento del testimonio, la necesidad en nuestro momento de que la familia, la necesidad de que la familia, un hombre allí, el miércoles estaba yo en San Germán dando una charla y enfrente de mí había un matrimonio joven, ella embarazada, y estaban filmando, haciendo lo que fuera. La manera de quererse, la manera de amarse a una mujer consagrada le enseña maravillosamente lo que ha merecido la pena en su vida de consagración a Dios. Creo que el testimonio es fundamental y que los que estamos aquí, muchos no vamos a poder hacer leyes. Lo de protestar mucho, no lo sé. Pero lo que sí que podemos es convertir nuestra familia, las universidades, los colegios. Voy a poner otro ejemplo. Perdón, la fiesta del Halloween. ¿Ustedes creen que la fiesta de todos los santos no es la fiesta de la familia, la comunión de los santos? Y las familias y los colegios y los centros religiosos han prostituido el Halloween. Entonces, vamos a la familia, perdón. Gracias, hermana. Gracias. Hay otra palabra pedida allí. Otra palabra. Aquí el señor, sí. Aquí el señor. Después de entrada había visto 3 palabras. No levante más las manos porque mi Alzheimer no me va para contar más de 4. Hay 3 de momento, sí. Vamos a ver, es para Agustín. ¿Agustín qué? Bueno, Agustín. La ponencia me ha parecido interesantísima, pero me ha dejado un poco confuso en algunas cosas. No quiero hablar mucho porque tendría que hacerlo, pero me voy a fijar solo en 2 detalles. Ha habido un momento en que ha dicho que no se puede confundir la actividad política con la agitación política. Y luego que de ley natural no podemos hablar en un sentido clásico, sino que rancio, sino que hay que traspasar esa frontera. Y a partir de aquí pues han salido cosas nuevas que yo no había oído nunca, que las biotecnologías influyen mucho y que esto pues hay que ponerse al día y saber pues estar en el sitio en el contexto cristiano. Me he confundido en todo esto, pero en fin, lo que me interesaría es tener la ponencia entera, a ver cómo la puedo conseguir, porque tenemos que esperar un año a que esto salga publicado. Gracias. No digo que la solución que nos daba como más válida en este momento era el cambio de legislación. Bueno, yo realmente en ese aspecto pues creo que lo tenemos bastante crudo, porque en realidad, ¿qué posibilidades hay de que una legislación se cambie con las perspectivas del panorama político actual? ¿Puedo? Hola, buenas. Bueno, yo va para los 2 teóricos. Porque estoy sintiendo y pensando y digiriendo que falta un poco de profundidad. Sí. Perdón. Lo primero, porque a nivel teológico, don Agustín ha empezado con la experiencia de Cristo. Y es verdad que quería hacer una aclaración a nivel antropológico. Es decir, el hombre, la persona ya de suyo es una estructura trinitaria, ¿no? En este sentido, es decir, su misma consciencia es trinitaria. Esto me daría la razón San Agustín, el maestro Edgar, etcétera, etcétera, etcétera. Digo, para fundamentar. Es decir, que no soy familia porque tenga papá y mamá y hermanos, sino porque en sí mismo soy una familia. Filosóficamente, ha dicho la falta de una metafísica. Y no estoy de acuerdo. En 1962, y fue culminado en 1983, Xavier Zubiri fundó la auténtica metafísica, además fundamentada en la física cuántica, que es la que en este momento está de moda. Y Paul Ricoeur me daría también la razón a nivel filosófico de que yo soy sí mismo como otro,
¿no? Creo que estaríamos de acuerdo en que dentro de mí hay una dualidad muy curiosa, que es porque no tiemblo porque esté nervioso, es que después me tomo café. Y luego a nivel psicológico, porque yo tuve un maestro que me decía que cuantos más factores posibles de la realidad tuviéramos en cuenta, pues más nos daríamos cuenta de la verdad. Entonces, Virginia Satir ha desarrollado una psicología que es sistémica y que precisamente concibe a la persona como un sistema en sí mismo. Por eso Foucault dijo: el hombre ha muerto. Es decir, y verdad, ha muerto en cuanto a individuo. Tú has dicho, ¿es un individuo? No, yo no soy un individuo, yo soy yo y mi familia. Y así hemos citado a Bert Hellinger, que creo que le tenían que dar el Premio Nobel de la Paz, de todas las reconciliaciones que ha realizado a base de su psicología sistémica. Esas son las tres aclaraciones, ¿no? El foco teológico, el filosófico y el psicológico, para fundamentar bien. Todo lo demás vendrá solo, todas las leyes, eso. Pero si no estamos bien fundamentados y desde una experiencia propia, ¿no? Lo que decía ella, es decir, que yo veo una pareja y digo, ¡oh, cómo mola esto!, ¿no? O una dificultad con mi pareja, decía, bueno, pues me voy a trabajar a mí un poquito, a ver qué pasa aquí. Pues. Entonces, bueno, era solo eso, que aclarar y profundizar un poco, porque me parece esto un poco secundario. O sea. Bueno, gracias. Yo voy a dar una última palabra, 2 palabras, bueno, ya que son 3 palabras. A ver, luego tengo solo las 3, la señora, el señor que está atrás con corbata y el otro. Digo, porque a mí me han dado de tiempo para acabar esto a las 8:30 y hoy tengo que dormir en Pamplona, así que ustedes pues pónganse en mi pellejo, que tengo que conducir 4 horas. Yo sé que eso nos puede dar para estar hasta mañana, interesantísimo, pero bueno, yo daría las 3 palabras, luego nos contestan los ponentes y pasamos a las 10 comunicaciones que hay. Por favor, sí. Solamente quería hacer una Coja el micrófono, por favor. Yo solamente quería hacer una pequeña advertencia, porque realmente que es importante. Creo que uno de los portes más importantes es que nos hemos perdido, nos ha cambiado el lenguaje, el vocabulario, el uso de las palabras. Y no solamente la palabra de comunicación con los demás, la palabra interior que pronunciamos nosotros dentro de nosotros. Hemos hablado de dar a los demás, de la cosa del amor, de las experiencias vitales. Cuando acabó el ponente hablando con la inteligencia maternal, me vino aquella frase de Bernanos, acá en Historia de un cura: todo es amor. Hay una palabra que nos han quitado y que nosotros ya casi no pronunciamos, porque es Dios. En toda esta conversación y en todas estas ponencias de ambos ponentes no se ha pronunciado la palabra Dios. Efectivamente, ni siquiera en nosotros, ni siquiera se ha pronunciado mentalmente dentro de nosotros. Nos hemos quedado un poco dentro del contexto meramente racional. Eso es la consecuencia. Somos nosotros testigos en nosotros de cómo se está produciendo la modificación contra nosotros. Gallardón habló lo mismo. Habló de que simplemente se estaba cambiando el concepto y se hablaba sencillamente de los derechos, pero no hay que hablar de los derechos, era de la persona interior y de la imagen de Dios. Eso es simplemente lo que quería añadir. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Pues sencillamente, puede que no pongamos a hablar de otros dos contextos, pero nosotros, al hablar con cualquiera, tenemos que decirnos en nosotros mismos la palabra Dios. Y si llevamos esa palabra, que es difícil, porque si no te das cuenta, podremos comunicar sublimemente a Dios. Y con eso ya llega. Muchas gracias. Estamos detrás, por favor. Por favor, sí. Yo quería hacer una pregunta sobre el concepto de ideología de género a quien me pueda contestarla. Por mi formación, por mi profesión y por mi situación afectiva, digámoslo así, actual, estoy bastante distante, intelectualmente y de todos los órdenes, del concepto de ideología de género. Sin embargo, desde esa distancia, me da la impresión, quizás sea una vulgaridad lo que digo, pero creo que bastante real, me da la impresión de que la ideología de género es un concepto que está a caballo entre lo ridículo y lo perverso. Sin embargo,
Sin embargo, observo que con una naturalidad y con una fe que ya quisiéramos los cristianos, se acepta con naturalidad y se asume y se aplica el concepto de ideología de género. Me pregunto y pregunto, ¿qué perfil mental y ético tiene que tener un individuo o una sociedad para asumir como el agua tal cosa que aparentemente resulta un bodrio, con perdón? Muchas gracias. Tenemos detrás la palabra. El señor obispo, cuando tomó la palabra, preguntaba ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Le cito unas palabras del Santo Padre: abandonar la comodidad. Y luego pienso que todos nosotros, de todo, hemos hecho un espectáculo y no un camino. Así nos luce el pelo. Muchas gracias. Perdonen que no ceda más palabras porque estamos fuera de tiempo. Voy a ceder una a los Interceu, que son nuestros anfitriones que nos acogen en su casa. Entonces, bueno, pues yo les cedo a ellos esta última intervención antes de que ya los ponentes respondan. Adelante. Gracias. Es una pregunta que en principio iba dirigida a la profesora, doña Carmen Sánchez Maillo, pero bueno, como se ha tratado el tema antes los tres, que ha habido un poco de debate, la pregunta va sobre sobre la desvirtuación del matrimonio por la ley. Entonces, la pregunta pedían, en su opinión, cuáles serían las medidas a tomar para devolverle esta virtud. Si pudieran concretar un par de cosas. Muchas gracias. Yo daría la palabra en primer lugar al profesor Domingo y que cerrara el turno la profesora Sánchez. ¿Os parece bien? Bueno, esto daría para seguir esta tarde por las preguntas que se han planteado. Bueno, yo hubiera preferido hablar de la estructura teológica, filosófica y trinitaria, es decir, habría por ahí una intervención filosófica, pero a lo mejor no era el contexto de hablar de la subida y de la hiperformalización del concepto de persona a partir de la estructura trinitaria, es decir, no creo que era el momento de plantear la cuestión, ¿no? Respecto al tema de hablar de Dios y decir a Dios, hay un principio fundamental, por no decir un mandamiento, y es no tomar el nombre de Dios en vano, entonces hay que tener cuidado, ¿vale? Entonces creo que es importante hablar de Dios, tener experiencia del crucificado y transmitirlo, pero hay que tener mucho cuidado porque, bueno, pues no es lo mismo hablar en una universidad católica, en una universidad de la Iglesia, que batirse el cobre todos los días en una universidad pública, de izquierdas, nacionalista, y hablar de cuestiones de ética en este tipo de contextos es clave. Por lo tanto, hablar de Dios significa hablar de la razón, hablar de la racionalidad y, por lo tanto, hoy la defensa de la racionalidad también se hace en los espacios públicos y se hace en los espacios donde no hay crucifijos, donde no se plantea ni por asomo el tema del crucifijo y donde aún lo crucifican todos los días por defender este tipo de racionalidad. Entonces, esto tiene que quedar claro desde el principio, porque una cosa es jugar en casa y con el árbitro a favor y otra cosa es jugar fuera y con el campo lleno de barro y casi sin zapatos. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta cuando se hace este tipo de discurso y no es fácil el planteamiento. Respecto a que hemos perdido el sentido del lenguaje, claro que sí, es importante volver a recuperar el significado auténtico de las palabras y, aunque la gente diga que no hace metafísica o que no hace antropología o que no hace teología, pues decirle, usted está haciendo una metafísica, una antropología y, por lo tanto, eso es clave. Respecto a la ideología de género, yo creo que la profesora Carmen Sánchez le podrá responder, pero aquí hay una cuestión filosófica fundamental y es si nuestra relación cultural con la naturaleza es una relación, podríamos decir, de dominio, de arbitrariedad. Les cuento una anécdota y con ello ya acabo. El otro día en casa, discutiendo y hablando con mis hijas, resulta que una de mis hijas tiene una amiga que es lesbiana, confesada, juega al baloncesto, espectacular, equipos nacionales, y el psicólogo aconseja que el resto de la familia sea el que vaya al psicólogo. Es decir, la terapia es el resto de hermanos que no aceptan a esta hermana lesbiana, son los que tienen que ir al terapeuta y no es la hermana la que tiene que plantearse, vamos a llamarlo, su condición
sexual. Entonces, aquí está pasando algo culturalmente muy importante y es, bueno, pues hay que hablar en casa de este tipo de cuestiones, hay que saberlas plantear adecuadamente y hay que tener una respuesta cuando los hijos nos vienen con este tipo de cuestiones. Entonces, creo que desde el punto de vista cultural, educativo e institucional, la tarea es muy importante. Y cuando hablamos de ideología de género, es clave hacer ver que hay una dimensión natural de la afectividad, pero también hay una dimensión cultural que hay que saber gestionar. Y ciertamente la ideología de género y los planteamientos poshumanistas están triunfando, tienen mucho éxito porque en realidad acuden a un concepto de libertad entendido como arbitrariedad y por lo tanto dominio absoluto e incondicional de la naturaleza. Es decir, la naturaleza, incluso la propia biología, está al servicio de nuestro, podríamos decir, criterio en un determinado momento. Entonces, el hacer ver que hay una dimensión estructuralmente biológica que hay que conocer, que hay que respetar, que hay que reconducir y la distinción entre lo biográfico y lo biológico hay que vincularlo a lo que serían estructuras educativas, es una tarea importante cuando hablamos de familia y vida. Y repito que el problema que tenemos hoy los padres cuando los hijos, mis hijas de colegios religiosos, con familias religiosas y contextos religiosos, y este tipo de discurso está absolutamente asumido, entonces aquí hay un problema grave. No digo más. Bueno, pues como ha dicho el profesor Domingo Moratalla, cabría hablar muchísimo sobre todas las cuestiones que han planteado. Yo quería simplemente también hacer una reflexión porque nos preguntaban entre ustedes qué hacer, y hablábamos del testimonio, el profesor Domingo hablaba de la ley. Son tantos los flancos en los que podíamos movernos, pero yo sí que quería destacar, yo he señalado mucho lo del testimonio, pero también quiero señalar que efectivamente se ha producido un cambio legislativo que ha cambiado muchísimo la mentalidad. Y yo tengo la esperanza de que haya un ámbito por surgir que pueda cambiar, nuevos ámbitos por surgir y nuevos partidos políticos por los que pueda irse produciendo un cambio legislativo que cambia mentalidades, porque la ley tiene un factor pedagógico y en este caso antieducativo. Entonces eso también quería destacar por un lado el factor de la ley, ¿no? El factor pedagógico y educativo o antipedagógico y antieducativo que puede tener la ley. Respecto a otras intervenciones que se han hecho, nos pedían una fundamentación teológica, filosófica, psicológica, que en 20 minutos no es posible. La imagen trinitaria me parece preciosa, la imagen trinitaria y la familia, la imagen trinitaria, pero no podíamos hablar de todo, Perdónenos en este sentido porque en 20 minutos no es posible, pero la imagen es muy interesante. No sé si en algún momento he mencionado yo la palabra individuo, pero en muchas he mencionado la palabra persona y familia. O sea que el concepto que estoy diciendo desde luego es de persona y de familia. Y luego también decían que no se ha hablado de Dios. Yo pues creo que claramente hemos hecho citas en un congreso como este, que estamos en casa y las podemos hacer y hemos hecho citas y creo que en toda la intervención, en la mía, se veía un sentido religioso y una fundamentación en el Señor. Entonces eso tampoco he entendido ese comentario. Bueno, en cuanto a la ideología de género que me han preguntado también, cabría muchísimo por describir esta ideología. Efectivamente, es una ideología que considera que entre el hombre y la mujer no hay diferencias naturales, sino solo culturales, que tiene muchísimos postulados, como que denosta la maternidad, demoniza al varón, que cree que todo es cultural. O sea, cabría hablar de todos sus postulados y sus principios y se está imponiendo muchísimo. Se está imponiendo y aceptando muchísimo, como el ejemplo que contaba el profesor Domingo. Y sobre la pregunta de la desvirtuación del matrimonio, pues yo una nota que desde luego le volvería a dar es la de la heterosexualidad. Desde el 2005 el matrimonio es una realidad que en nuestro Código Civil puede ser entre personas del mismo sexo. Ese está basado precisamente en un concepto de ideología de género. Entonces, una primera cosa que recuperaría es llamar matrimonio a la relación hombre-mujer. Otras realidades podrán llamarse de otro modo, pero eso por un lado. Y por otro lado, nuestro matrimonio civil, no canónico, pero civil, está absolutamente maltratado en nuestra legislación. Se puede romper unilateral y brevísimamente. Está peor tratado que un contrato de teléfono que te exigen una permanencia de 1 año. En las compañías, en el matrimonio no.
Entonces, se puede ir dándole una nueva virtualidad, cuidándolo como contrato civil. Esas serían, pero podrían decirse muchísimas cosas más. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, queridos profesores, por esta tarde que vemos que suscita tantas cuestiones. Tenemos ahora media hora para comunicaciones, que van a ser muy breves, pues tienen 2 minutos cada comunicante. José Luis Esteban, adelante. Sacerdote diocesano y archivero diocesano. Bueno, buenas tardes, nos de Dios. Pues es difícil resumir en 3 minutos por lo menos. Si usted lee lo más fácil es leer. Bueno, el título y subtítulo, Familia y la Eucaristía. En concreto, en la carta de Juan Pablo II en la Ley de la Familia 1994 y una segunda parte en la reflexión teológica de mutuas y múltiples relaciones. En la introducción hago ver su actualidad y el deseo de esbozar algunas de esas relaciones y conexiones entre este importantísimo binomio familia y Eucaristía, Eucaristía y familia. Estructuro la comunicación en 2 partes. La primera, la familia y la Eucaristía en la carta a las familias. Antes trato algunas cuestiones previas. La primera, existe un patrimonio de verdad sobre la familia. La segunda, el Papa San Juan Pablo II es el Papa de la familia. ¿Por qué? Pues habría que leerse todos los textos recogidos para el año de la familia 1994, el año de la familia en la Chiesa, por el Pontificio Consejo de la Familia, para demostrar que es verdad eso. Y tercera cuestión previa, pues que me limito a la carta a las familias del 94. ¿Y por qué? Pues porque es doctrinal ante todo y puede dar doctrina y ánimo para entender desafíos y, por tanto, esperanza para estos temas planteados en tantas familias en situaciones regulares o irregulares. La estructura de la carta es una introducción que señala que la familia es el camino de la Iglesia y ya veo entre líneas unas referencias implícitas a la Eucaristía. Y luego las 2 partes o capítulos. El primero, la civilización del amor, que trata de poner los presupuestos o principios doctrinales sobre el matrimonio y la familia en 12 apartados. El segundo capítulo, el esposo está con ellos. Y presento más concreciones eucarísticas de este capítulo con articulados significativos. Y me centro en el número 18, en Caná de Galilea. Efectivamente, ahí él toca la carta y expone múltiples relaciones entre la familia y la Eucaristía. Y en relación con ella, con la familia, pues los demás sacramentos. ¿Sí? En la segunda parte de la comunicación, la familia y la Eucaristía y el matrimonio y la familia, en esta reflexión teológica, eclesiológica, dentro de lo que cabe una comunicación de 15 o 20 folios. O sea que, bueno, en línea del principio, todas esas múltiples relaciones entre Eucaristía e Iglesia, que es la familia de Dios, se pueden aplicar en alguna manera y medida a la Eucaristía y a la familia por ser Iglesia en pequeño. Desde los comienzos del cristianismo es la Iglesia en pequeño. Y son 5 palabras claves que las caracterizan. La primera, que hay relación esponsal en la Eucaristía y el matrimonio. La segunda coincidencia es la del cuerpo. En la Eucaristía está y es el cuerpo real, ahora glorioso, de Cristo, su persona. ¿Y el matrimonio qué es? Pues mutua entrega de la corporeidad como expresión de la entrega de toda la persona, de toda la vida. La tercera conexión es la de la fecundidad. La unión y comunión es fecunda tanto en la Eucaristía como en el matrimonio. La cuarta conexión está en la palabra amor. Amor como eros y como ágape. Y la quinta coincidencia es la de la alianza. Todo bautizado tiene el honor y el derecho al anillo, a la alianza nueva y eterna que se consuma en cada Eucaristía. Y en el matrimonio se crea una alianza, no solo un contrato. Es la lógica divina que se nos muestra en la celebración de la Eucaristía.
sigue una serie de sencillas y espirituales implicaciones entre Eucaristía y familia ante los desafíos de nuestro mundo y algunas interesantes conclusiones, me parece a mí, aunque sencillas. Y un breve epílogo hace referencia a la carta del Papa Francisco, que aunque no sea doctrinal, pero también es interesante para convocar a las familias al sínodo que se ha celebrado, ante todo para que recen por el fruto y a destacar pues, esos encuentros bellos e inolvidables que hay en toda familia, que el Papa destaca ahí unos cuantos, pues es una referencia que hago, y al final que si falta el amor, falta la alegría, y el amor auténtico nos lo da Jesús. Él nos ofrece su palabra, que ilumina nuestro camino, nos da el pan de vida, que nos sostiene en las fatigas de cada día. Referencia a la Eucaristía también, el Papa, en esta breve carta. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias. Gracias, don José Luis. Atiende la palabra don Antonio Jara de las Heras, que es laico, presidente nacional del Apostolado de la Oración. Pues doña Genoveva Serrano Suñer nos va a hablar de Mi vida es mi familia. Gracias. Bueno, muy breve. Como dice una hermana del maravilloso Cotolengo de Santiago de Compostela, en muchas ocasiones la divina providencia de nuestro Señor soluciona las cosas que humanamente son inexplicables. Pues bien, yo también me pregunto a veces cómo es posible que tras sufrir un grave accidente de coche que me causó un traumatismo craneoencefálico severo, haberme quitado un cuarto del cráneo, junto con un trasplante de todos mis ligamentos, y además estando embarazada de 5 meses, haya podido salir de todo esto junto con mi queridísimo hijo Pedrito, que ya tiene 8 años y que gracias a Dios está perfecto. Pues aún así, cada vez tengo más claro... Aún así, como digo, y tengo que leer porque mi memoria falla, cada vez tengo más claro el porqué de mi accidente. Dar testimonio firme de la familia como camino seguro de amor. De hecho, todos los días me repito lo mismo. Genoveva, no hay mal que por bien no venga. Y es que, tras situaciones difíciles o dolorosas, vuelves a recolocar lo que tiene más importancia en tu vida y de lo que más te tienes que ocupar, en mi opinión, insisto, la familia. Siguiendo a la beata Madre Teresa de Calcuta, pienso que hoy, decía ella, el mundo está cabeza abajo sufriendo tanto porque hay poco amor en los hogares y en la vida de familia. No tenemos tiempo para nuestros hijos ni para los demás. No hay tiempo para divertirse todos juntos. Lo decía ella. La gran ayuda inmediata que recibí al salir del coma, con una gran pérdida absoluta de mi memoria, que tuve que recuperar día tras día con una logopeda durante 3 años, fue el grandísimo regalo de poder ser consciente desde el principio de ser madre de 3 hijas, de 5, 3 y 1 año, estar embarazada y estar casada con mi queridísimo marido, Pedro, 20 años mayor que yo. Unida a esta idea de gran responsabilidad con mi familia, que me ayudó muchísimo a volcarme y poner toda mi fuerza de voluntad para tratar de mejorar cada día, junto con la ayuda tanto de mi logopeda, como de mi fisioterapeuta, mi neuropsicólogo, mi psiquiatra, etc., doy gracias a Dios por el principal regalo que me concedió. Haberle sentido desde el principio tan cercano en todo momento, junto a la Virgen María, reina de la familia, y mejor camino que nos conduce a Él. Como dice Santa Maravillas del Niño Jesús, como la llamo yo, el fruto del sufrimiento es estar cada día más cerca de Dios. Y esto, que lo acabo de escribir porque si no me falla la memoria, al poder dar fe que la mejor medicina es la oración, os propongo algo que se me acaba de ocurrir. En la próxima Eucaristía que podamos celebrar cada uno de nosotros, como intención libre en las preces, pidamos a nuestro Señor que bendiga a nuestras familias y que las mantenga alegres a pesar de las dificultades o problemas que tenga,
Y unidas, ¿para qué? Para que transmitan, para que irradien a nuestra sociedad actual el amor con que Él las cuida cada día. Y ya termino. Gracias. Es doña Mar Sánchez Marchori, sí, ¿verdad? Es directora de la Cátedra de la Mujer Profesional de la Universidad Católica de Murcia y directora del Instituto Valenciano de Pedagogía Creativa. Nos va a hablar en esta comunicación cuánto influye el estrés profesional en la relación conyugal. Bueno, primero agradecer el estar aquí, agradecer lo que he escuchado. Yo creo que me voy con las pilas muy cargadas, gracias a Agustín, mi compañero en Valencia, que cuando vi que estaba él dije, bueno, voy por muchas cosas, pero una de ellas por escucharle. A mí no me gusta nada tener que leer, me gusta más hablar, pero bueno, me han dicho que me tengo que ceñir a leer y voy a intentar ser obediente, ¿vale? Entonces, en muchas ocasiones las personas adultas somos las que al llegar a nuestra casa, en lugar de dedicarnos a tareas como hablar con la familia, leer, escuchar música o descansar, continuamos revisando el Facebook o el correo electrónico. Esas acciones realmente generan estrés y aunque es cierto que esta sensación afecta a ambos sexos, actualmente parece ser que las mujeres somos las que más lo estamos acusando. Según el Consenso Español sobre el Trastorno de Ansiedad Generalizada, por cada hombre sobrecargado emocionalmente se ven afectadas 2 mujeres. Tampoco podemos ignorar que la OMS dice que en el año 2020 el estrés podría ser el segundo motivo de las enfermedades del mundo. El estrés suele provenir de una causa concreta. Por ejemplo, la exigencia personal de realizar tantas tareas que superan nuestros recursos y competencias personales. En muchos casos el origen no va a poder ser eliminado, no podemos cambiar un puesto de trabajo con un jefe a lo mejor intransigente o una jefa intransigente o un multihorario cuando tenemos varios niños. Pero además sabemos que la relación interpersonal que más donación nos supone, mucho más allá, es la amorosa, que incluye generosidad y paciencia en momentos de nuestra vida en los que quizá no estamos en condiciones de dar, tan agotados que estamos. Aparece la figura del esposo y la esposa ausente, el hombre y mujer trabajólico, y encontramos relaciones que se están deteriorando por falta de habilidades y tiempo que no permiten expresar el afecto y el cariño real de uno por el otro, otra. Así no podemos ignorar que la relación de pareja, la relación conyugal, el núcleo de la familia, se ve influida en su realidad diaria por los cambios de humor que pueden provocar una reunión de trabajo o una situación de conflicto o porque la intendencia doméstica está a mínimos. Estas situaciones pueden formar parte de la rutina diaria y favorecer reproches y crisis, conflictos que derivan en momentos de mucha dureza en el aspecto amoroso. Se ha investigado en diversas universidades y una de ellas que habíamos leído, un matrimonio feliz contribuye a sobrellevar un buen ámbito laboral complicado. Yo estoy en una cátedra de mujer profesional. Sin embargo, el estrés continuado en el trabajo puede suponer un desenlace no deseado para la familia afectada, para los niños, para el esposo. El estrés es en muchos casos mucho más dañino que el cansancio físico, que puede suponer una larga jornada laboral. El estrés puede suponer una falta de reflexión de qué quiero de mí, hasta dónde quiero llegar, realmente por qué estoy en tantas cosas, cuál es mi objetivo vital, que también desde la oración y desde la relación más personal con Dios nos aflora, nos da discernimiento, nos ilumina la sabiduría. Además, añadir a la tensión proveniente de los plazos de entrega a compromisos familiares puede derivar en un clima de crispación que a su vez cree resentimiento y que se vaya cronificando, siendo las mujeres las más afectadas. También nos dice otro estudio que las mujeres cuyo matrimonio es feliz se recuperan con mayor facilidad de un día de duro trabajo o problemas laborales. Sin embargo, el resultado no es el mismo con los hombres, que pueden llegar a, de alguna forma, contaminar el clima familiar, teniendo más dificultades para elaborar la resolución de los conflictos emocionales en diferentes entornos. Por nuestra experiencia en Valencia, bueno, Agustín, en esto alguna vez hemos coincidido, de más de 30 años trabajando con familias, vemos que en la actualidad han surgido necesidades que antes no existían, por lo que en muchos casos lo que queremos es dar nuevas soluciones ante estas demandas. Aquí entra la creatividad educativa, la fundamentación, la buena formación. Trabajando con parejas en las que ambos cónyuges están en activo, uno de ellos a veces decide encargarse de la atención del hogar y reducir su jornada. Si se aceptaba la propuesta en la empresa, desde luego en el ámbito de la mujer, es muy complejo.
Hemos experimentado, como en numerosos casos, la presión y la tensión del trabajo se proyecta aún más en la persona que asume esa responsabilidad. Por ejemplo, vemos problemas que hace 10 años, 15 no veíamos, la violencia de hijos a padres o las familias multiensambladas que suponen un gran sufrimiento a los niños. No se nos ocurría a nivel profesional ver hace unos años, preguntábamos separado, no preguntábamos separado 3 veces, separado 2 veces, 4 veces, y viene con el niño que no atiende en clase, un niño desestructurado y un niño que no puede ser feliz. Algunos recursos básicos para ir terminando. Aprender a realizar quejas sin criticar uno al otro. Me gustaría que, en lugar de criticar o reprochar, buscar necesidades que siente el otro, el esposo, la esposa, y en las quejas se expresa, buscar las emociones que transmite. Aceptar y manifestar el aprecio. Expresar necesidades, aunque resulte complicado empezar, sobre todo a los varones. Hablar de los problemas cuando se está descansado, buscar el momento oportuno. Establecer límites con el trabajo realistas para trabajar menos y poder disfrutar más de la familia. Programar tiempos saludables, tiempos de escape, de respiros y los hijos para hablar con intimidad. Decir más lo que se quiere y no solo lo que no se quiere. Responder a las necesidades que expresa la otra persona con preguntas sencillas, sin una historia de lo que pasó. Expresar agradecimiento al otro cuando está escuchándote atentamente. Perdonar y pedir perdón ante agravios, que también están. Cuidar los propios espacios también va a ayudar a entender cómo se siente el esposo o la esposa y aceptar que a lo largo de la historia vital hay distintas etapas que pueden resultar más o menos críticas. Nosotros tenemos una experiencia hace ya varios años de acompañamiento en la parte del amor. Hemos hecho algunas actividades sobre cómo se enamoran los jóvenes valencianos y un acompañamiento en el noviazgo y en la primera etapa de la vida conyugal a título privado. Yo creo que una de las cosas que yo he sacado de estas conclusiones es que hay que movilizarnos, como decía Agustín, pasar a la acción, ser más activos, cada uno. Yo no me voy a esperar a que hagan las leyes, voy a hacer lo que yo puedo. Si cada uno hace lo que puede, vamos a empezar a ser agentes de cambios. Y para terminar, aceptando la situación actual supone una serie de amenazas para la relación conyugal, podemos plantear con auténtico interés aprender a gestionar nuestras emociones para transformar así estos momentos de debilidad en oportunidades de mejorar el cuidado de uno mismo, de los esposos y de la familia. Gracias. Gracias. Bien, don José Luis Velayos es catedrático emérito de Neuroanatomía de la Facultad de Medicina de CEU San Pablo, Juan Velayos Vega, Centro Universitario de Villanueva. Ataque científico, entre comillas, a la familia. Profesor Velayos. Muchas gracias. Los ataques a la familia vienen sucediéndose desde hace tiempo. La puesta en marcha de la píldora anticonceptiva en los años 60 del siglo XX es un hecho relevante en tal sentido. Se hicieron experimentos humanos en Puerto Rico sin la debida correlación en animales de experimentación. Y en aquellos años, el 25 de julio de 1968, el beato Pablo VI publica la encíclica Humane Vitae, en que establece claramente la inmoralidad de los actos que rompen la inseparable unión entre los procesos unitivo y procreativo, rechazando así el uso de la píldora y de todo lo que suponga tal ruptura. Pero a partir de entonces se ha extendido la idea de que no es anómala la separación entre los procesos unitivo y procreador en la unión matrimonial. Como consecuencia, se ha dado una banalización del acto sexual, desconectado de su significado esencial. Y se ve normal, o al menos no tan enojoso, la fecundación in vitro, el aborto, la clonación, la experimentación con embriones, la ideología de género, las experiencias prematrimoniales, el llamado matrimonio homosexual, etc., en cuya justificación están implicados bastantes científicos. En la instrucción Donum Vitae de 11 de marzo de 1987 se dice: la investigación científica fundamental y aplicada constituye una expresión significativa del señorío del hombre sobre la creación. Más adelante dice el documento: sería por ello ilusorio reivindicar la neutralidad moral de la investigación científica y de sus aplicaciones.
No todo lo técnicamente posible es lícito, se dice en la instrucción. También se pronuncia en relación a la fecundación in vitro, tan extendida hoy día. La solución está en la información y formación a nivel familiar, en el ámbito educacional, en la escuela, en la universidad, medios de comunicación social, en los foros científicos, etc. Y se hace preciso dar a conocer el magisterio de la Iglesia, la encíclica Humane Vitae de Pablo VI, la Evangelium Vitae de Juan Pablo II, el documento Donum Vitae, la exhortación apostólica Evangelii Gaudium del Papa Francisco, etc. Enseñanzas que no contradicen a la labor científica honrada, valiente, no ideologizada. Y se hace necesario que se conozca la realidad biológica, científica, de lo que es la perpetuación de la vida. Está en juego el correcto entendimiento de la realidad familiar. Muchas gracias. Gracias, profesor. Doña Paloma Alonso Stuick, profesora de psicopedagogía, nos va a hablar de convivencia familiar, germen de la buena vida. Bueno, también yo vengo de Valencia. Y bueno, voy a leer, para no alargarme, si en el escenario de lo cotidiano se fragua la identidad personal, la primera impronta, aquella más decisiva, se recibe de la familia. No se trata de un influjo formal o programado. Es la propia convivencia, la praxis relacional diaria, la que va calando en el interior de la persona, configurando su modo de ser. La conclusión de esto es devolver a los padres de familia la seguridad en su tarea educativa, ¿no? Que a veces los expertos o los profesionales se la quitamos, ¿no? Cuando la familia es una comunidad de vida y amor, es decir, cuando el fin de la misma se encuentra en el mejoramiento de sus miembros, entonces la convivencia se torna amable y unitaria. Cuando, por el contrario, la familia es una asociación, lo que implica que su fin es simplemente un proyecto compartido, entonces los miembros son sustituibles y las relaciones pueden ser inestables, generando fragmentación e incertidumbre. Aquí en la consulta de relaciones familiares, la conclusión sería que siempre es posible hacer familia, ¿no? Y ser familia, aunque no se haya empezado con esta noción de comunidad y no de asociación, ¿no? La familia originaria, comunidad de vida y amor, aquella en la que cada miembro se siente seguro, querido simplemente por ser él mismo, genera una dinámica de confianza, un clima de acogida para la nueva vida. El resto de figuras o modelos de familia, apoyados en diversas estructuras y funciones, esta seguridad puede desvanecerse y la actitud de acogida surgir con menor fuerza y disponibilidad. La vida, considerada en su aspecto de devenir y relación diaria y como inicio de una nueva persona, reclama recuperar la familia originaria, aquella que todos desearíamos, la que colma de verdad nuestros anhelos más profundos. La convivencia familiar que en ella surge, configuradora de relaciones auténticamente personales, es así germen de la buena vida. Bueno, aquí la aplicación en la formación del profesorado sería enseñar a establecer, ¿no?, esas relaciones familiares que se aprenden en casa en el resto de ámbitos escolares, sociales y educativos. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora. Tiene ahora la palabra doña Ana Criado Angulo, que es doctoranda del ámbito de pobreza y exclusión social y políticas activas de empleo, técnico en orientación laboral, máster en drogodependencias y en sobredotación infantil, experta en mediación familiar y en violencia de género. Nos va a hablar sobre ser familia hoy. Gracias. Esta comunicación pretende ser un marco de reflexión, un espacio del diálogo y toma de conciencia ante las transformaciones que está sufriendo la institución familiar y poder contextualizar la diversidad familiar. Ver cómo esas transformaciones influyen en los conceptos hasta ahora estáticos socialmente de lo que se entendía debía ser la institución familiar. Aprovechar las reflexiones que el propio Papa Francisco I ha pedido a los miembros de la Iglesia con objeto de reflexionar sobre la pastoral matrimonial en el Sínodo de Roma
y tomar conciencia del lugar que ocupan estas familias en la Iglesia. Para ello, se aporta una reflexión sobre la institución familiar como marco de referencia personal del individuo, donde los miembros interaccionan en el sistema familiar y con el medio que los contextualiza, siendo la familia un eje transversal a la sociedad, en la que se circunscriben, se complementan, nutren, interaccionan y desarrollan su proyecto de vida vertical y horizontal de manera integral. Se remarca el papel socializador de la familia en su transmisión de valores, desarrollo de sentimientos, emociones, confianza, autoestima de los miembros para la adquisición de herramientas que posibiliten a sus individuos la correcta interacción del entorno, porque la familia es la base, en la que se sustentan los principios que después se proyectan en la sociedad. Todas y cada una de estas familias aportan el sello de identidad a sus miembros con el valor diferencial añadido. Se plantea, dentro de la institución familiar, la diversidad familiar introduciendo en ella las familias separadas y o divorciadas. Son familias que, partiendo de la situación anterior, se ven envueltas en un proceso de disolución de esa unión, que desestabiliza el sistema por el sufrimiento añadido que conlleva a todos sus miembros. Esta realidad implica reestructurar la situación familiar y sucede de forma simultánea. No se puede hacer un paréntesis de vida y congelar el tiempo. A la vez que se va disolviendo la relación familiar, se va evolucionando en la aceptación y en la adaptación a la nueva situación existente. Se trata de contextualizar que la situación familiar no está en crisis, sino que ha evolucionado, de acuerdo al tiempo, planteándose la diversidad familiar, existiendo familias tradicionales, familias reconstruidas, familias reagrupadas y familias ensambladas. Son opciones que han ido posibilitando el devenir de los tiempos. Se propone facilitar un contexto para la fusión de la evolución, la diversidad, la tradicionalidad y buscar la identidad común de la institución familiar, dignificando a los miembros sin exclusión. Por todo ello es importante introducir este tema en la reflexión eclesial, siendo este congreso el marco idóneo para su presentación, convergencia y propuesta de acción hacia el cambio. Gracias. Muchas gracias, señor Collado. Don Diego Agudelo Grajales. Pues entonces pasamos a la última ponencia, a la última comunicación, perdón, que es de doña Rocío Monasterio, que es arquitecto, empresaria, madre de familia numerosa, responsable de asuntos sociales de Vox y el Pacto por los Valores. Nos va a hablar de esto, de la quiebra de la dignidad personal al Pacto por los Valores. Tiene la palabra. Buenas tardes. Yo estoy aquí hoy para aportar soluciones. Estoy para hablarles del contrato por los valores, a invitarles a involucrarse en la sociedad, a involucrarse en las instituciones, a involucrarse y a firmar un compromiso con ustedes mismos, ¿no? de movilización, de activismo, a firmar una defensa de los valores, de la vida, de la familia, de la ejemplaridad, el valor de la igualdad bien entendida, el valor de la igualdad en la dignidad humana, ¿no? La lucha contra el relativismo, la lucha contra la ideología de género que nos ha vencido. Tenemos que hacer un ejercicio de autocrítica porque quizás hemos estado acomodados, ¿no? en nuestra burbuja y no hemos sabido salir e involucrarnos, ¿no? Yo hoy quiero invitarles a crear y a volver a creer en este discurso de los valores, cimentado bajo dos ejes que yo creo que son fundamentales, ¿no? El primero, la defensa de dignidad humana como principio inviolable, articulador de todo y básico, que otorga el sentido al derecho y al resto de los derechos, ¿no? como el derecho más básico. El segundo, la ejemplaridad en todos los ámbitos, a todas las escalas, en el trabajo de cada uno, la ejemplaridad que exigimos a los políticos, a los que ostentan el poder, ¿no? La ejemplaridad como lo que permite la legitimación de la autoridad, tan denostada hoy, ¿no? y tan en crisis hoy en día. Este nuevo individuo debe estar comprometido con la defensa del más débil, de la familia como estructura que ha demostrado ser la óptima para el desarrollo personal y social, como la única y la mejor para ejercer la educación, ¿no? de estas personas, individuos que podrán transmitir los valores en un futuro, ¿no? Al final, yo aquí lo que les invito es a participar, a involucrarse, a firmar ese contrato de los valores
por encima de ideologías, por encima de partidos, a que todos nos movilicemos y que nos sintamos parte importante y parte constituyente de este discurso. Nosotros desde Vox este contrato lo firmaremos este martes, lo subiremos a nuestra web y estará a su disposición para que todos los que quieran formar parte de ello, independientemente de formar parte de otros partidos. Yo a todos ustedes les invito y les emplazo. Muchas gracias. Muchas gracias, Rocío Monasterio. Bueno, hemos concluido esta tarde. Yo agradezco a los dos profesores componentes de la mesa, a todos ustedes, por su participación y su atención. Si les parece, concluimos encomendándonos a María. En el atardecer ponemos en sus manos maternas, en sus brazos y en su regazo materno nuestras familias, de modo particular las que sufren. A ella nos encomendamos. Cantamos la salve. Si alguien desafina, que cante bajito para que no llueva mucho. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, espes nostra salve. A te clamamus, exules filii Eve, a te suspiramus, gementes et flentes, in ac lacrimarum vale. Ella ergo advocata nostra, illos tuos misericordes oculos, haznos converte. Et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Buen reposo, buenas noches.